Bienvenidos a tu lugar, bienvenidos a un nuevo programa y estamos en este espacio de 60 minutos para conocer la historia de alguien que cuando nombremos lo que hace, usted seguramente en algún momento habrá escuchado con atención de refilón o en algún lugar habrá escuchado el programa Una Luz en el Camino y hoy nos visita su conductor. Santiago, gracias por venir, por dedicarnos este tiempo. Cristian, gracias a vos, súper contento de poder estar acá en el programa y hablarles un poco de la actualidad también de Una Luz en el Camino. Antes de entrar en todo eso en este programa histórico, ¿sí? Queremos que nos comentes un poco cómo es tu formación, dónde naciste, cómo es tu vida. Bueno, en mi caso nací en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, también conocida como la ciudad de las Diagonales, por ahí si alguno ha escuchado. Después de ahí, bueno, hice mi primaria y secundaria en La Plata y luego fue raro porque la carrera que arranqué fue odontología. Sí, algo que no muchos conocen, pero bueno, hice algunos años de odontología, finalmente no terminé y ahí decidí irme a estudiar a Entre Ríos la carrera de licenciatura en teología. Y bueno, una vez que me recibí estuve trabajando en diferentes lugares, incluso a cargo de diferentes zonas relacionadas a mi trabajo. Y estaba sacando la cuenta, este va a ser ya el cuarto año que estamos comenzando adelante del programa de Una Luz en el Camino. ¿Cómo es esto de estudiar teología? ¿Es algo que te lleva mucho tiempo? ¿Cuántos años son? Bueno, al ser una licenciatura son 5 años. Hay un título intermedio que se llama Instructorado Bíblico, que es aquellos que quieren simplemente capacitar a otras personas para conocer la Biblia. Solamente tienen que estudiar 3 años. Pero la licenciatura son 5. Y como lo dice el nombre, teología es el estudio de Dios. Como base de texto tenemos la Biblia, pero por supuesto ahí agregamos diferentes contenidos de autores, historiadores, estudiamos idiomas originales de la Biblia como es el griego y el hebreo, y todo eso, según después la rama que uno va desarrollando en la medida que va trabajando, puede aplicar todo ese conocimiento para la atención de las necesidades humanas, o hay algunos que por ahí se dedican más directamente a la enseñanza bíblica, ¿no? Así sea por medio del profesorado o en colegios. Que bueno, en mi caso, en este rol que estoy cumpliendo, aplico todo ese conocimiento de teología, del conocimiento de Dios, para que sea una respuesta a las necesidades humanas. Necesidades humanas me refiero a lo que nos pasa a todos, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, el no poder dormir, el sentirnos inquietos, el perder el propósito de vida. La Biblia da respuestas para todo eso y bueno, eso es lo que ha hecho históricamente Una Luz en el Camino, ¿no? A ver, ¿y cómo es el caso de tu familia paterna? ¿Está vinculada a la iglesia, a la fe? ¿Cómo es la historia de Bueno, familia? buena pregunta. Mis papás, cuando yo todavía no había nacido, eran católicos. Menciono esto porque la carrera que estudié, licenciatura en teología, se estudia en la Universidad Adventista del Plata. Ajá. Deben conocer por el Instituto Adventista aquí de la zona. Pero bueno, en el caso de mis papás eran católicos y mi mamá en un momento conoce la iglesia adventista. Ella ahí empieza a asistir, le comenta a mi papá. Y entonces mis hermanos mayores, yo soy el menor de 6 hermanos. El mimado de todos. El mimado de todos. El mejor de todos. El hijo menor siempre es el que recibe todo. Así que bueno, mis hermanos crecieron en un hogar católico y fueron viendo esta transformación de que mi mamá empezó a asistir a la iglesia adventista, ¿no? Claro. Ahí en la iglesia adventista ella aprendió mucho sobre la alimentación, sobre el cuidado del cuerpo. Entonces cuando vengo yo, por así decirlo, en la familia, bueno, mi familia ya era adventista. Entonces yo crecí dentro de un hogar cristiano adventista, claro. Pero sinceramente nunca se me cruzó por la cabeza estudiar teología. De hecho, mi último año de secundaria lo hice en un colegio internado, vos mencionabas un colegio internado industrial, si no me equivoco. En mi caso fue un colegio internado de la institución adventista en Buenos Aires, específicamente en Balcarce.
Claro, y ahí me pasaba que tenía amigos que me decían, Santi, me voy a ir a estudiar teología. Y claro, un poco por desconocimiento, por no saber qué era, yo tomé el camino de odontología. De hecho, la ciudad de La Plata, de donde soy oriundo, es una ciudad muy universitaria. Hay muchos que viajan del interior para allí. Claro, y mis hermanos, uno ingeniero aeronáutico, el otro contador, las carreras más por ahí más normales, claro, abogacía. Y yo, bueno, en ese momento había decidido por odontología, pero empezó a nacer dentro de mí esto de querer conocer un poco más acerca de Dios. Y bueno, poco a poco empezó esa necesidad más grande, hasta que un día decidí dejar odontología. De hecho, hasta el día de hoy me gusta la rama de la salud, pero bueno, me metí en este mundo del conocimiento de Dios, que es hermoso, maravilloso, y lo disfruto muchísimo también. ¿A quién fue más difícil decirle? ¿A mamá o a papá? Mirá, no quiero seguir más odontología. Estás haciendo las preguntas clave, Cristian. Fue a mi papá. Y lo suelo contar esto porque, como te decía, la ciudad de La Plata es una ciudad universitaria y claro, uno tiene acceso a la educación gratuita porque son todas las facultades del Estado. Claro. Pero por algunas razones yo había tomado la decisión de empezar en una universidad privada viviendo en La Plata. Así que en ese momento, hablando de odontología, ¿no? Así que en ese momento ya fue un poco polémico. Sin embargo, bueno, pude convencer a mis padres y claro, era todos los meses tener que ir a pedirle la plata para la cuota y era un poco el tire y afloje. Así que imagínate, yo hice 3 años y de repente tener que decirle a mi papá... O sea, más de la mitad de la carrera casi. Sí, porque también son 5 años. Claro. Así que tenía mucho miedo de decirle a mi papá, me voy a ir a estudiar teología a otra universidad privada. Y yo digo, él me va a decir, no, Santiago, yo ya te estuve pagando, no, ahora te quedas ahí, ¿no? Claro. Así que fue muy duro decirle a mi papá, pero en ese momento, me acuerdo, estábamos en el auto de él, me subo al auto después de salir de cursar, yo tenía el Lambo de odontología todo verde, y bueno, le digo, papi, tengo que contarte algo. Y mi papá no me miró medio raro. Mi papá es un hombre que toda la vida nos dijo, o trabajás o estudiás. Claro. No había mucha opción. Y me dice, bueno, sí, Santi, decime. No, le digo, mira, quiero dejar odontología. Yo ya tenía la turbina, ¿vieron la famosa turbina que hace ruido? Que todo el mundo le tiene miedo. O sea, ya había invertido en ciertas cosas. Y le digo, papi, quiero dejar odontología para irme a estudiar teología. Y mi papá en ese momento me miró, se quedó en silencio un momento. ¿Ya estaba manejando o la Estaba manejando. Por eso elegiste. Me ocupé que esté manejando por las dudas. Y me dice, mira, Santiago, si es tu decisión, nosotros te vamos a apoyar. Y claro, yo en ese momento como que me quebré porque estaba muy nervioso. Claro, sí. Y me dice, quédate tranquilo, dice, porque estos 3 años de odontología de alguna u otra manera te van a servir. Y no, imagínate, para mí fue sacarme una mochila. Y mi mamá todo lo contrario. Cuando le dije que iba a estudiar teología, ella es una mujer muy espiritual y teología está relacionado a la vida espiritual, entonces ella enseguida me abrazó, estaba contenta. Pero fue mi papá el más difícil. Claro. Así que, pero finalmente superamos esa prueba. ¿Y ahora crees que tu mamá tuvo esa contención o esa forma diferente porque eras el más chico o porque crees que en algún momento ella le pidió a Dios que puedas estudiar eso? Mira, parece que hayas leído o hayas escuchado parte de mi historia. Mi mamá de por sí, de hecho, si me preguntás, estoy un 90% seguro de que las mujeres tienden a ser más espirituales que los hombres. Las mujeres suelen tener más facilidad para orar, tiene un poco que ver con las características de la mujer también, ¿no? Entonces, siguiendo ese patrón, mi mamá, entre mi papá y mi mamá, siempre mi mamá fue mucho más espiritual. Y vos sabés que cuando le comento a mi mamá de estudiar teología, ¿sabés lo que me respondió ella? Me dice, cuando yo era chica, tuve un sueño
un sueño normal. Ajá. De hecho, ella siempre lo interpretó así, de que uno de mis hijos iba a estudiar para ser pastor. Mira. Porque así también es como se le llama, ¿no? Uh-huh. Así que viene un poco con lo que vos decías de tu pregunta. Y a mí eso fue como una manera de decir, Santiago, estás tomando la decisión correcta. Para ella fue un sueño más, que me lo contó en ese momento, nunca se lo había dicho a ningún hijo, porque no sabía, no era que había visto en el sueño qué hijo iba a ser. Claro. De hecho, yo ni siquiera había nacido. Claro. Pero cuando ella me lo cuenta, para mí fue una manera de decir, Santiago, estás tomando una buena decisión. Y ella era el deseo que tenía en su corazón, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer una pausa. Vamos. Pausa que te quedes. Momento de hacer una pausa, enseguida regresamos con más programa. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Christiansen 55. Monte Carlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. Nuevo bloque en tu lugar. Estuvimos un poco conociendo la historia de Santiago y ahora nos metemos un poco en el programa. Este programa histórico, ¿cuánto tiene? ¿60 años? ¿Un poco más? 60 años el año pasado. Ajá. El 2 de junio cumplimos siempre años. Así que ahora este 2 de junio cumplimos 61 años de historia. En 1964 comenzó. ¿Cuál es el objetivo de este programa? ¿Se mantiene esa base desde su inicio? Mira, en palabras de Chay, que fue el primer presentador y orador de Una Luz en el Camino, él en varias entrevistas que tiene, uno las puede buscar allí en las redes sociales, él dice, teníamos el deseo de ser una luz en medio de los problemas de la vida de la gente. Y es por eso que nace el nombre del programa, ¿no? Una Luz en el Camino. Y el espíritu sigue siendo exactamente el mismo. Si los que nos están viendo y conocen el programa,
van a ver que la estructura del programa siempre es la misma. Es o una nota de actualidad, o alguna historia, o algún disparador con alguna reflexión de vida, pero con una bajada espiritual. Y en aquel momento, el doctor Enrique Chay ya lo había visualizado de esta manera, tomando un poco lo que decíamos antes de lo que pasó con mi mamá. Estoy seguro que Chay fue dirigido por Dios, y es por eso que comienza este programa, pero en aquel tiempo ya pasaba lo mismo que pasa hoy. Si bien el contenido no era el mismo, porque hoy tenemos redes sociales, bueno, hay muchas más radios, claro, medios de comunicación, pero ya en aquel tiempo Chay vio que había la necesidad de marcar con una nota diferente del contenido que había en la actualidad. Y hoy pasa lo mismo, ¿vieron? Cuando uno entra en las redes sociales, hay mucho contenido, como decimos, contenido basura, o contenido por ahí para distraer, para sacarnos del foco, y Una Luz en el Camino intenta seguir manteniendo ese mismo espíritu. No solo en radio ahora, que continuamos con el micro radial, sino también en Instagram, en YouTube, en Facebook, y bueno, en todas las plataformas disponibles. Esto también de adaptarse a cada una de las épocas. Sí, sí, sí. La verdad que es increíble. Bueno, creo que a todos los medios de comunicación nos ha pasado. Claro. Pero calculá, Cristian, que cuando Chay empezó, él iba a grabar directamente a la radio. En ese momento había una sola radio en Buenos Aires que se retransmitía en las localidades del interior, y él iba a la radio, Radio El Mundo, grababa el micro radial o grababa varios micros radiales, claro, y después los pasaban. Luego se empezó a grabar en el propio estudio de Una Luz en el Camino y se llevaba los cassettes, en realidad eran cintas, ¿no? Y bueno, y fue evolucionando. Después vino Chay, y Chay ya llegó a primero trabajar con disquete, después con CD, y nosotros ahora es todo vía links, donde claro, uno puede descargar. Y bueno, se ha ido creciendo, por supuesto, en lo que es televisión. Ya Chay en su tiempo lo hacía, y bueno, después ahora nosotros estamos trabajando para crecer en redes sociales también. Si pensamos en este tiempo o en estos años, fueron varios los conductores. Sí. ¿Vos qué conductor sería o en qué número te ubicás? Yo soy el cuarto. Cuarto conductor. Cuarto conductor. Estuvo Enrique Chay, ahora no me acuerdo de memoria, pero estuvo aproximadamente 31 años. Fue el fundador y el conductor que más años estuvo. Después Plesia. Si uno hace la suma, seguramente me falta algún número, claro, pero sí, más o menos. Estuvo unos 25, creo que 27 años. Luego el doctor Rodrigo Arias, que fue hasta hace poquito, que él estuvo 5 años, y este está siendo mi cuarto año en estos 60 años de historia, ¿no? Y en estos 60 años de historia, antes de involucrarte en esto, en la parte de la teología, ¿alguna vez escuchaste el programa o alguien de tu familia escuchó? Sí, podés creer, Cristian, que hay una historia muy linda con mi papá. Cuando todavía ellos no conocían nada del adventismo, ni siquiera de lo que significaba estudiar licenciatura en teología. Mi papá, él es contador y tuvo una panadería toda su vida que heredó de mi abuelo, y él cuenta que por las mañanas escuchaba Una Luz en el Camino. Todavía, de hecho, mi mamá no había conocido tampoco nada, ni relacionado a Una Luz en el Camino, nada, pero él lo escuchaba. Y claro, cuando mi mamá conoce que Una Luz en el Camino estaba relacionado a la iglesia adventista, y ella empieza a conocer la iglesia adventista, se le ocurre invitar al doctor Enrique Chay al negocio de mi papá, porque iba a dar unas conferencias ahí, y dijo, voy a aprovechar. Así que Enrique Chay fue a visitar la panadería allí de mi papá. Tuvieron una conversación, tuvo unas palabras para todo el staff de empleados, y bueno, ahí quedó. Después, cuando yo nací, mi papá seguía escuchando Una Luz en el Camino. Pero lo interesante es que cuando a mí me asignan como conductor de Una Luz en el Camino, yo lo voy a visitar a Chay, a la casa, para conocerlo, para tener un diálogo con él, para escucharlo personalmente. Y podés creer que se acordaba de mi papá. Cuando le comento,
Le digo, bueno, yo soy hijo de Gabriel Paván. Yo había hablado con mi papá previamente antes de ir a visitar a Claro, a Chay, tener los datos, sí. y él ahí me contó. Pero lo que más me llamó la atención fue que Chay no se acordaba del nombre de mi papá, pero se acordaba del versículo bíblico preferido de mi papá. No me expliques cómo. Mira. Pero me dice, vos sabés que el doctor Chay me dice, Santiago, me acuerdo que el versículo preferido de tu papá es Juan capítulo 15, versículo del 1 al 3. Y ni yo sabía que ese era el versículo preferido de mi Claro. papá. Salgo de la casa de Chay, lo llamo a mi papá y me dice, sí, ese es mi versículo preferido. Mirá. Así que nada, la verdad que una historia re linda, y fue por mi papá que bueno, después todos terminamos escuchando Una luz en el camino. Claro. Y a ver, y en esto de visitar al creador del programa, Sí. ¿te alivió o te puso más presión? No, fue un abrazo al alma, como se suele decir. De hecho, bueno, también no quiero hacerlo muy largo la respuesta, No, pero está bien, contá. pero en el momento en que lo voy a visitar, estaba la esposa de Chay, que falleció hace 1 año y medio aproximadamente, y fue algo muy lindo porque estaban los dos sentados en un sillón que él tiene ahí en el recibidor, yo estaba enfrente, y la esposa dice, Santiago, muy amorosa la esposa, dice, Santiago, me voy a ir a buscar un helado que compré para que podamos comer entre los tres. Se va la esposa, habíamos estado hablando de varias cosas, ¿no? Y Chay me miró fijo a los ojos en ese momento, y yo tenía mucho miedo, imagínate, ¿no? Eran mis primeros días a cargo del programa. Claro. Pero me dice, Santiago, una sola cosa te voy a decir. Dice, quienes fueron oradores de Una luz en el camino tuvieron que aprender a permanecer. Me dijo eso. Y sabés que el sentimiento que yo sentía en el momento cuando me eligieron como orador de Una luz en el camino era decir, sentía tanto peso y tanta carga que mi pensamiento era no voy a durar ni una semana. Claro. Y Chay fue como que dio en la tecla. Por eso salí de ahí, de esa primera visita. Después tuvimos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando puedo lo voy a visitar. Pero fue, como te decía, fue como que Dios mismo me hubiese abrazado y me hubiese dicho, Santiago, quédate tranquilo, que todo va a estar bien. Claro, porque además, o sea, de este conocimiento, de la licenciatura que tenés, Sí. pero venís... tuviste 3 conductores anteriores, tratar Exacto. de que te sigan escuchando de la misma manera, con la misma gana. Exacto. Y ahí creo que está el gran desafío, porque esto no todos lo llegan a comprender, y te lo menciono a vos, Cristian, como que sos del palo de la comunicación. Creo que a lo largo del tiempo, hace muchos años atrás, la gente estaba acostumbrada a seguir un programa, Claro, pensando en los noticieros. sí. Pero hoy en día la gente ya no sigue programas, sigue personas. Hoy, si uno ve, decir, che, Cristian hoy está en tu lugar, pero mañana va a estar en otro programa, y si la gente quiere consumirte a vos, te va a seguir al otro programa. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos hoy con Una luz en el camino. Es un programa que sigue manteniendo el espíritu de la antigüedad, porque por más de que cambie el conductor, el programa sigue, pero hoy la mentalidad es otra. A pesar de todo eso, la audiencia se mantiene. Claro. Entonces, nada, ahí es otra cosa inexplicable, ¿no? Que solo vuelvo a traer a Dios a la conversación, pero creemos que solo es Dios ayudándonos a que esto pueda permanecer en el tiempo. Tengo que hacer una pausa. Vamos. Y después te quiero preguntar acerca de cómo se hacen los programas. Dale. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable.
El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stobo, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Cuando escuchas la sirena, alguien necesita ayuda y los bomberos van en camino. Vos también podés ayudar. Con la donación de dinero a través de la factura de la Cooperativa de Electricidad, podés aportar para el funcionamiento de la institución y estar preparados para emergencias. Solo tenés que solicitar al cuartel y decidir donar los valores de 1 a 5 litros de nafta super. Bomberos Voluntarios Unidos. El Alcázar. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Christiansen 55. Montecarlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. Nuevo bloque en tu lugar, Una luz en el camino, un programa de hace 60 años o que dura 60 años en este tiempo, que alguna vez también lo habrás escuchado porque sintonizaste alguna emisora, porque escuchaste antes de ir a la escuela, porque escuchaste antes de ir al colectivo, o en algún momento habrás escuchado este micro radial con este mensaje alentador. Y que también contando la verdad, hace no mucho tiempo, en mi caso, me había enterado de que esto pertenece a la Iglesia Adventista, porque en el programa no se menciona. ¿Esto es uno de los objetivos, no mencionar la cuestión eclesiástica? No necesariamente. En su momento nació como un programa, digamos, apoyándose en su propio nombre. Y después con el tiempo se mantuvo esa tradición, pero nosotros sí queremos que el contenido llegue a todo tipo de personas, más allá de su religión, más allá de sus creencias. En ese sentido, si lo queremos ver, puede ser estratégico, pero no tenemos ningún problema tampoco de mencionar o de asociar, claro, digamos, Una luz en el camino a la Iglesia Adventista. Pero sí, el contenido queremos que sea abierto para todos, ¿no? Claro, a lo que por ahí mencionaba esto, o sea, no tienen problema ustedes, obviamente pertenecen a esta religión, pero a veces ¿creen ustedes de que al mencionar qué iglesia hace, ya como que pone una pequeña barrera? Bueno, generalmente pasa con todas las religiones. Claro, por eso. Sí, nosotros tenemos la tranquilidad que la Iglesia Adventista es una iglesia abierta para toda la comunidad. De hecho, desde el Instituto Adventista, o sea, a nivel de educación, a nivel en la iglesia, las puertas de la iglesia siempre están abiertas, pero no podemos negar que para aquel que no tiene ningún acercamiento al mundo cristiano en general, el mencionar cualquier religión a veces puede llegar a ser una barrera. Y la realidad es que nuestro objetivo es que la gente pueda acercarse a Dios como primer paso, ¿no? Porque Dios es el que cambia, el que transforma, el que soluciona conflictos, problemas.
Y por supuesto las puertas de la iglesia están abiertas para que el que quiera pueda formar parte de esa comunidad también. Te pregunto con respecto ahora al contenido del programa en sí. ¿Cómo elegís qué tema tocar en cada uno de los micros? Bueno, es un proceso que a veces lleva más tiempo, otras veces surge un poco más natural, pero gran parte del contenido van surgiendo de las mismas charlas con la gente en estas giras que nosotros hacemos, como es en este caso aquí en Montecarlo. Me pasa que a veces la gente me pide tener entrevistas personales o charlas y me presentan ciertas situaciones, entonces en base a eso uno va conociendo también las necesidades de la gente. Después de eso hay mucho contenido que surge de la lectura. Justo lo hablábamos en otra entrevista en una radio. Vieron que a todos nos pasa, cuando vamos leyendo literatura de todo tipo van surgiendo a veces ideas, es como que se encienden las neuronas de la creatividad y van, bueno, esto puede ser bueno para esto. Hay mucho de lectura de noticias también, como para conocer un poco lo que está pasando. Y en base a todo eso, yo voy armando bloques de 2 semanas. Grabo con anticipación 15 temas, que sería de lunes a viernes, entonces por eso son 2 semanas de anticipación. Y bueno, va surgiendo un poco de la actualidad, de historias, de las noticias, de las necesidades de la gente, y en base a eso relacionándolo con disparadores, como hablábamos, ¿no? Como para hacer el mensaje atractivo, decir, bueno, por ahí alguna noticia de color, la mezclamos con alguna necesidad de las personas en general, y ahí le hacemos la bajada espiritual. Entonces, en base a eso, más o menos, se va armando el programa. Cuando mencionaste esto de esta vinculación que hacen de la palabra, de la Biblia, que no es algo sencillo. O sea, no. Tenés estos 5 años de estudio, pero ¿cómo te acordás toda la Biblia? Bueno, hoy la verdad que con internet tenemos mucha facilidad. Claro. En su momento eran las concordancias, ¿no? Donde te agrupan los versículos por temática. Pero la realidad también es que a medida que uno va escribiendo, o incluso en este proceso del estudio de licenciatura en teología, uno más o menos sabe en qué libros puede encontrar los conceptos que está buscando. Por decirte un ejemplo, Proverbios, que fue escrito por Salomón, considerado el hombre más sabio que hubo en el planeta, sacando a Jesús. Proverbios habla muchos consejos para la vida cotidiana. Entonces uno más o menos, si ve que la estructura del programa va para ese lado, ya sabe que puede sacar contenido de ahí, o a veces es al revés. A veces es decir, yo sé que vos, Cristian, estás teniendo una necesidad y este versículo en concreto puede ser una herramienta que te ayude. En base a esa base creamos la otra parte del contenido, ¿no? Los Salmos, por ejemplo, es otro de los grandes libros que suelo usar. El autor de los Salmos es el rey David, y él es muy poético y también es un autor que describe mucho su realidad anímica. David tiene mucho esto de escribir, ¿no? Me siento en un pozo, es como decir, estoy deprimido, pero utiliza otras palabras y él mismo da la solución a esos conflictos. Entonces, bueno, más o menos uno va teniendo así libros centrales de la Biblia de donde se puede nutrir. ¿Hay un tiempo límite, sí o sí, que tienen ustedes destinados para cada programa? Buena pregunta también. La realidad es que queremos mantener el espíritu de micro programa, o micro radial le llamamos. Pero históricamente Una Luz en el Camino duró 5 minutos. ¿Y por qué duraba 5 minutos? Porque en un principio el trato que se había hecho con Radio El Mundo, que era la radio que te mencionaba, que era la radio principal de Buenos Aires, había cedido un espacio de 5 minutos. Mira. Exacto. Igualmente Chaix tenía la idea de que sea una píldora, que no sea un programa muy largo. Claro. Pero coincidía con que tenía que ser ese límite. Y luego se mantuvo la tradición hasta hace un año. El programa de Una Luz en el Camino salía en Radio Mitre, también una radio de las más conocidas. Claro. Y nos pasaba lo mismo. El Radio Mitre nos pedía un micro radial de 4 minutos. Así que si uno lo ve actualmente, dura entre 3 minutos y medio, 4 minutos, es lo que dura en la actualidad. Más que nada es de manera estratégica para que las radios lo puedan
reproducir sin tener que modificar toda su programación, ¿no? Claro, y es un poco el tiempo que la gente también te escucha, más que eso Exacto. Es muy difícil. Sí, y ahora, ¿y cómo haces? ¿A la medida que escribís, te vas grabando, practicando o en la grabación ves el tiempo que hay? No, generalmente yo ya tengo un número de palabras estipuladas, que son 470 palabras más o menos, más o menos, y yo ya sé que me tengo que limitar a eso. Claro. Pero es un desafío. Sinceramente, yo suelo, preparar temas para conferencias, que los temas suelen ser de media hora, 40 minutos, y a veces me es más desafío preparar un tema de 4 minutos que un tema de 30. Después, con la práctica uno más o menos se va moldando, pero es como querer decir mucho en poco tiempo. ¿Te da más tranquilidad en el caso de las conferencias decir, tengo la gente ahí, si alguien no entendió, levanta la mano y se saca la duda? Pero el que escucha la radio, ¿cómo hace? Sí. Hoy, gracias a Dios, por ejemplo, YouTube es uno de los lugares donde la gente comenta bastante. De hecho, si hoy ustedes quieren ver más allá de lo que se reproduce en las radios, uno puede entrar a YouTube y busca allí Una Luz en el Camino o ULC Digital. Lo puede buscar de cualquiera de las dos maneras y le van a salir todos los micros radiales. Cada mañana se publica. Y ahí entonces en los comentarios a veces hay gente que escribe, ¿no? Claro. Su parecer, o agradece, o pone, che, esto no lo entendí. Solemos a veces responder, el tiempo no nos da mucho, pero es una manera también de tener ese ida y vuelta, ¿no? Tengo que hacer, en este caso, la última pausa, después tenemos un bloque más. Muy bien. Y te voy preguntando algunas cuestiones más. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stobo, te puedes contactar al 3751 58 73 43. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 12 horas.
¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Continuamos en tu lugar y queremos conocer un poco de cómo es esta vida del programa Una Luz en el Camino, que lo desarrollamos, y hoy nos mencionaste acerca de las conferencias. ¿Cómo preparas los temas para las conferencias? Nos decías que dura un poco más, pero ¿qué temas vas preparando? Bueno, justo ahora estamos con una serie que titulamos Nudos Mentales, que suele ser una serie de 5 temas, donde trabajamos justamente en 5, valga la redundancia, 5 nudos mentales que creemos que son los centrales en la vida de toda persona. Por ponerte un ejemplo, hablamos acerca de la autoestima, acerca de la autosuperación, el tema del propósito de vida, el tema de los miedos, de la ansiedad, de las emociones. Y ahí es donde surgen, de esto que te mencionaba del diálogo con las personas, surgieron estos temas. Entonces cada uno de los días solemos trabajar en un nudo mental y lo que hacemos es desarrollarlo, pero dar una solución. Claro. Entonces, bueno, en base a esa estructura es que, como siempre, yo suelo contar muchas historias personales, que las historias no dejan de ser, nosotros les llamamos como ventanas, ¿no? Dentro de un salón, para traer luz al verdadero concepto central que queremos que la gente se pueda llevar. Es como la ilustración o como para que pueda caer ese concepto. Entonces, bueno, tomando todos esos ingredientes es que armamos la serie. ¿Cómo es la gente? ¿Se anima a preguntar delante del público? ¿O en el caso, si ya viniste a Misiones, el misionero es un poco más cuidadoso? Bueno, dentro de las conferencias tenemos varios métodos para trabajar con la gente. Uno, por ejemplo, que estamos implementando en algunos lugares a donde vamos es, previo a la charla, a la conferencia que yo voy a dar, generar preguntas para el público, pero que se genere un debate con las personas que están ahí mismo, ¿no? Las que tenés sentado alrededor tuyo. Esto es muy bueno porque no solo generamos que la persona se lleve el contenido que yo puedo transmitir, sino en el diálogo es donde uno también se puede, primero, desahogar. No todos lo hacen, no todos tienen esa apertura, pero hay muchos que sí. Y por otro lado, recibir un consejo de la experiencia de vida del otro. Entonces hacemos preguntas claves sobre el tema que yo voy a compartir para que se debatan y luego entonces yo doy el tema. Entonces eso ayuda también a que la gente a la hora de escuchar el tema ya tenga otra apertura y reciba el tema de otra manera. Y la otra modalidad es simplemente la exposición del tema que yo voy a dar. Ahí la gente no suele levantar la mano, no suele preguntar así a viva voz, pero sí al terminar la conferencia suelen acercarse a las personas o para contar que su experiencia de vida o que estaba pasando algo similar a lo que yo describí, o simplemente para plantearme alguna situación que por ahí no le está encontrando solución, ¿no? Y bueno, en la medida que puedo, a mí me sirve mucho tener ese diálogo mano a mano, porque ahí es donde realmente uno ve la necesidad de la gente. Claro. ¿Cómo hacen ustedes, si bien tienen esta licenciatura, se prepararon para esto, pero son seres humanos, tienen su tiempo, tienen sus sentimientos? ¿Cómo hacen para responder? Porque estoy casi seguro de que muchas veces las consultas te llegan o en cualquier horario o en el tiempo que la persona necesita. Sí. Bueno, mira, en mi caso tengo a mi esposa que es psicóloga. Y la verdad es que agradezco a Dios por eso, porque ella me ha enseñado muchas herramientas de la rama de la psicología para aplicar junto con la teología. Pero sinceramente, Cristian, y creo que sé que has tenido entrevistas con otros licenciados en teología, todos vamos a coincidir en que en definitiva es Dios
el que te termina guiando, iluminando para tener las palabras justas en el momento justo, ¿no? Y Él es el mismo Dios el que nos ayuda a nosotros como para mantener esa estabilidad emocional y anímica que no siempre es fácil de tener. Porque como vos bien decías, en mi caso personal, hay días donde tengo un optimismo que emerge hacia afuera, pero hay otros días donde se me empiezan a cruzar los problemas, los desafíos, vienen miedos también, y ahí es donde uno, ¿y ahora a quién recurro? Claro. En mi caso, primero es Dios, esto de conversar con Dios, a mí me ayuda mucho como terapia, y el apoyo familiar. En mi caso tengo la bendición de que mi esposa es psicóloga, pero bueno, también el recurrir a algún profesional, también en algún momento no lo he descartado, pero bueno, buscando apoyo, ¿no?, en Dios y en las personas que a uno lo rodean. Cuando te piden ayuda, ¿qué es lo que buscas en este caso? Porque muchas veces se busca ayuda, se busca a lo que se conoce comúnmente como pastor para que me dé la respuesta, pero a veces lo más difícil es hacer la reflexión del tema y solucionar esos inconvenientes y que esa experiencia después me permita el caminar solo. Sí. ¿Sentís de que se acepta eso, que se reflexione, o buscan la respuesta inmediata de decir, no, así es el vaso, así tiene que ser? Bueno, creo que a todos nos pasa el hecho de cuando tenemos un problema, ¿a quién no le gustaría recurrir a alguien y que te dé la respuesta? Claro. O la solución? Y la realidad es que no hay respuestas, o sea, sí hay respuestas inmediatas, no hay soluciones inmediatas, porque a veces hay ciertos casos que conlleva proceso, conlleva tiempo. Básicamente igual, todas las respuestas que yo suelo dar, si bien son particulares a cada caso, yo animo a las personas a que puedan evaluar todas las áreas de su vida. No solo que se queden con la parte espiritual, sino que también animo a las personas para que puedan evaluar, bueno, del área anímica, ¿estoy teniendo un equilibrio anímicamente hablando? ¿A qué me refiero? Cuando me acuesto, ¿suelo dormir bien? ¿Qué tipo de pensamientos suelo tener? ¿Soy de tener pensamientos negativos o positivos? Algunas cuestiones muy sencillas para saber si la persona necesita un apoyo psicológico. Luego, el tema de la salud. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Haces o no haces deporte? ¿Salís al aire libre? ¿Qué recepción tiene la persona en cuanto a una vida saludable? Y después, por supuesto, el área espiritual. Considero, y muchas de las personas que me rodean también, que no hay manera de encontrar la felicidad o de alcanzar la felicidad o incluso el bienestar para esa situación particular que la persona me puede traer si no hay una armonía en esas tres áreas. Como te digo, en base a cada caso particular uno tiene que hacer más hincapié en una o en otra. Claro. Pero ahí es donde conlleva la responsabilidad de la persona en entender que hay un proceso de por medio. No es que hoy estoy así y mañana hasta se solucionó. No, todo conlleva un proceso. Quiero aprovechar este conocimiento que tenés de tus años de estudio, de este trabajo reflexivo en el programa, de este espacio de la conferencia, y según lo que escuchás de lo que te pregunta la gente, y si vos tomás cada uno de estos conceptos, ¿qué es lo que más te preocupa de nuestro país? Buena pregunta. Mira, varias veces he reflexionado en esto a la hora de ponerme a escribir, y de hecho la serie Nudos Mentales yo la termino haciendo un poco en base a la respuesta que te voy a dar. Ajá. Y lo respondo en cuanto a nuestro país, porque es donde yo me muevo. Claro. Pero hasta me atrevo a decir que creo que se extiende a la humanidad en general, y es la falta de propósito. Para hablarlo bien sencillo, es vivir en piloto automático sin saber hacia dónde estoy yendo. ¿Viste esto de levantarme a la mañana, hacer lo que tengo que hacer, así sea llevar a mis hijos al colegio o ir a trabajar? Es como cumplir con una rutina, volver a mi casa, pero no ser consciente de cuál es mi propósito de vida. El entender que todos fuimos creados con un propósito y que ese propósito te puede llenar de esperanza.
te puede llenar de autosatisfacción por decir, che, sé hacia dónde estoy yendo. Me pasa muchísimo, Cristian, que hablando con las personas que me traen alguna situación, algún problema, se centran tanto en la situación que están viviendo que pierden de vista cuál es el destino final. De esto vamos a hablar un poco en las conferencias que vamos a tener, pero para responderte puntualmente sería eso, la falta de propósito. Es decir, vivir por vivir, sin saber a dónde estoy yendo. Y podríamos atribuirlo al país en general, ¿no? Esto de la falta de propósito puede estar vinculado más allá a las cuestiones políticas, que yo sé que ustedes tienen mucho cuidado a la hora de hablar, pero estamos dentro de una sociedad, inmersos dentro de una sociedad. En estos pasos que hemos tenido de diferentes gobiernos y demás, ¿lo económico cómo influye en esta búsqueda del propósito? Mira, sinceramente no debería influir nada. Influye muchísimo porque como seres humanos fluctuamos ante lo que pasa a nuestro alrededor, llámale económico, familia, trabajo, ocio, hobby. Si yo estoy acostumbrado a disfrutar de un hobby y por alguna razón no lo puedo hacer más, me va a afectar emocionalmente. Lo mismo en lo económico. Si vivimos en un país que constantemente está fluctuando económicamente, por supuesto que me va a afectar. El tema del propósito, y por eso lo veo como un tema central, es que tiene que trascender todo eso. Porque a pesar de los problemas, yo tengo que mantener la vista en el punto final de cuál es mi propósito. Si no, constantemente voy a perder de vista mi norte o hacia dónde estoy yendo, acorde de las situaciones que me pasan. Y lamentablemente en este mundo todo el tiempo vamos a tener dificultades. ¿Quién no tiene problemas? Cuando uno se pone a hablar, todos te pueden citar problemas. Dentro de eso es el problema económico. Pero no debería afectar. Cuando uno va fortaleciendo su vida espiritual, su vida en cuanto a la salud mental, en cuanto a lo físico, y uno tiene claro ese propósito, que para no darte vueltas, estoy seguro que ese propósito, el único que te puede dar ese propósito y mostrártelo es Dios. Cuando uno tiene claro ese propósito, se puede caer un gobierno, puedo tener un problema de salud, así sea cáncer, diabetes, llamarle el problema de salud que sea, pero yo no voy a perder de foco ese propósito que tengo en mi vida. Y hay ejemplos bíblicos, ¿no? de esto que estoy mencionando, o ejemplos de historias de personas que se le cayó todo a su alrededor, pero ellos tenían el norte. Y ese es el secreto para mí de la vida. Terminaste contestando la pregunta que quizás muchos te deben hacer. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Es la gran pregunta. Y suelo mencionar en las conferencias que yo no tengo la respuesta, pero Dios sí. Y es por eso que, en definitiva, ahí está el secreto, es acercarse a Dios para que Dios pueda demostrarte cuál es tu propósito de vida. Más allá de eso, hay un propósito que nos interpela a todos, y es el propósito de dar buenas noticias. Cuando uno lee la Biblia, te vas dando cuenta que la Biblia te presenta un panorama de la historia, de lo que pasó, de lo que estamos viviendo en la actualidad y de lo que está por venir. Y cuando uno se acerca a Dios por medio de la Biblia y va conociendo ese mensaje de buenas noticias, dentro del propósito general, vuelvo a decir, después cada uno tiene su propósito específico, pero dentro del propósito general está esto de, si yo ahora que conozco esto, que hay buenas noticias, tengo que compartírselo con quienes amo, con quienes conozco. Entonces, ahí es cuando uno recibe algo bueno y lo comparte, ¿no? También Dios habla un poco de eso. Te agradecemos mucho por este tiempo que te hiciste en esta recorrida que estás haciendo acá por esta zona, por darnos este tiempito y otorgarnos esta entrevista. No, a ustedes, Cristian, la verdad, un placer enorme y gracias también a vos. Así llegamos al final del programa de hoy de Tu Lugar. Nos encontramos en el próximo programa.